¿Y qué pasa, youtuberos? Yo soy Raxkiller, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el canal. Ya sabéis, si este vídeo os ayuda, os gusta, dejar un like, un comentario, suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos. Dicho esto, vamos con el nuevo vídeo. Os traigo una build rotísima para Ash. Esta build básicamente me centro en duración y rango, ¿vale? Llevo carga de acero como siempre para tener más huecos en los mods. Fortaleza para tener un poquito de fuerza. Bueno, intolerante para duración, más continuidad. Aerodinamizar para gastar menos energía. Rango para marcado para morir. Flujo. El aumento de Ash es fundamental para que hagamos mucho más daño en teletransportación. Un 200% más de daño y así también nos regresa el 50% de la energía. Los arcanos, bueno, podéis llevar cualquiera, yo llevo Vengador para críticos y Aracne para hacer más daño. Y tenemos que llevar la habilidad Marcado para morir. Estoy enamorado de esta habilidad, es la leche. Y básicamente nos haremos invisibles para que no nos detecten y no nos puedan matar. Usaremos Marcado para morir con un enemigo cuando haya muchos enemigos cerca. Luego haremos teletransportación y morirán todos los enemigos que hay alrededor, que entren en el rango. Y luego tormenta de espadas, que ya no necesitaremos, pero bueno, si queréis lanzar por ahí alguna sombra para que vaya haciendo daño a los enemigos marcados, pues la podéis utilizar también porque os va a sobrar la energía. Básicamente yo me he cogido un arma cualquiera, ¿vale? Me hago invisible para que no me maten. Y solo tengo que marcar a uno y al usar teletransportación los reventaré a todos. Está rotísimo. Estos son niveles 120, por eso puedo usar un arma cualquiera. Porque básicamente usando teletransportación y marcado para morir ya me los cargaría. Pero si además me hago invisible, pues me los cargo ya de sobra. Y si os fijáis, prácticamente la energía es que no baja. Porque con teletransportación letal nos devuelve el 50% de la energía que gastamos. Y esto, más aerodinamizar, hace que prácticamente no gastemos nada de energía. Como podéis ver, intolerante y continuidad normal son suficientes como para poder estar por aquí sin preocuparme de matarlos rápidos ni nada, porque puedo estar el suficientemente tiempo invisible para eliminarlo. Y si queréis usar la ulti porque vais sobrados de energía, ¿por qué no? Tirarla también, así os los cargaréis más rápido. Luego pongamos que se complica, ¿vale? Y que los niveles fueran más altos. Yo ahora mismo no puedo poner niveles más altos, pero sí que os puedo decir lo que haría. Me cogería, en vez de llevar cualquier arma, como ahora mismo llevo el Redember, me cogería una daga con la build hecha para remates y para teletransportación letal. Le pondría el aumento para dagas de letalidad encubierta, ¿vale? Que nos da combo inicial y 100% de daño al rematar. Toque final para tener más remate y luego un agrietado que tengo. Y este agrietado lo que me da es daño, combo y velocidad de ataque. Pero si no tenéis agrietado, pues poneros punto de presión Prime o poneros punto de presión Umbra junto bueno, los dos Umbra. Y así subiréis bastante el daño. Fundamentales, toque final, ¿vale? Y letalidad encubierta, ¿vale? Para rematar mucho. Y luego yo también llevo golpe podrido, ya que como no necesito velocidad, que solo va a ser un golpe, pues me viene perfecto para hacer más daño. Y ya estaría, con esta build podríamos cargarnos perfectamente a niveles muy altos. Y con cualquier arma, niveles 120 ya de un golpe nos los cargaríamos. Pues si ponemos la daga con la build que os he enseñado, no tienen ya nada que hacer los enemigos. Y ya sabéis, suscribiros para ver más cosas sobre Warframe. Chao, 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 chao.